Mi hermana ha pasado por varias fases. Tuvo, por ejemplo, aquella etapa emo, justo en su adolescencia temprana. Una época emocionalmente tumultuosa durante la cual nuestra casa estaba llena de música core. Rara vez se la veía sin sus muñecas llenas de banditas. Su pelo, cuando no estaba teñido de negro azabache, se mostraba rojo, ocasionalmente azul, y a veces incluso de verde. Mis padres la toleraban, yo la soportaba, siendo apenas 2 años mayor que ella, aunque en mi mente siempre fui inconmensurablemente mayor y más maduro. Muy modesto de mi parte, ¿verdad? E intentaba combatir las voces ásperas y a menudo chillonas de su música con el ruido sorprendentemente preferible de los disparos simulados de los videojuegos. Ella cambiaba de humor más a menudo de lo que cambiaba de ropa. Afortunadamente, la etapa duró poco. Después de la preparatoria comenzó su fanatismo por el veganismo, en la cual fue prácticamente adoctrinada por sus amigos del primer año de universidad. Uno pensaría que, con ella a miles de kilómetros de distancia y visitándola solo para las fiestas importantes, las cosas no serían tan graves. Estaba equivocado. Aquello era mucho peor que la fase anterior, precisamente por la distancia. Se había esforzado demasiado por informarnos, mediante llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y folletos enviados por correo, de la crueldad con la que se tratan a los animales de granja. Y aunque mis padres y yo estábamos de acuerdo en que las condiciones de esas criaturas eran a menudo duras, le dijimos educada pero firmemente que seguiríamos con nuestro estilo de vida. Ella, por supuesto, nos equiparó con varios genocidas a lo largo de la historia humana, e hizo histriónicas escenas durante las cenas de Acción de Gracias y Navidad, fiestas en las que, por supuesto, se servían diversas carnes. Con el tiempo se apaciguó. Un apaciguamiento ideológico que mis padres atribuyeron a la inevitable disminución que tiene toda ideología extrema en una persona. Yo, por mi parte, sospechaba que era el resultado de la existencia de un chico que muy probablemente comía carne y discutía o simplemente ignoraba su apasionada vigilancia vegana. Sus intentos de proselitismo se redujeron a recomendaciones de documentales cada pocas semanas, así que, un mes después del notable cambio en su campaña, abandonó los intentos de interrogarnos sobre los documentales que veíamos a medias, a petición suya. Al final de su primer año, ya había vuelto prácticamente a su estado normal, tranquila y no conflictiva. Me imaginé que habría otra faceta, porque ya saben lo que se dice, las cosas siempre suceden de 3 en 3. Esperé entonces a que se produjera algún pronunciamiento dramático en el que declarara que por fin había visto alguna verdad previamente ocultada. No obstante, permaneció normal a lo largo de sus vacaciones, durante las cuales se quedó en casa, en su antigua habitación. Yo aún no me había mudado, llevaba varios años en el mismo trabajo, y me habían dado un puesto directivo cuando acabé la universidad. Al final nos enseñó fotos de su nuevo amigo, y por supuesto yo alardeé de la confirmación de mis sospechas ante mis padres, a espaldas de mi hermana. Cuando volvió para el semestre de primavera, las cosas parecían seguir normales. Empecé a dudar de mi ya mencionada creencia en la existencia de los 13. En mi corazón surgió la esperanza de tener una hermana que por fin desarrollara sus propias pasiones sinceras y las expresara como un ser humano cuerdo. Cuando llegó febrero y ella llamó a casa un lunes por la noche, algo inusual dado su horario, esas esperanzas se desvanecieron por completo. Estaba sentada en el sillón, viendo un programa cuando sonó el teléfono de mi madre. Ella entró desde la cocina, donde había estado preparando la cena, para agarrar el celular de la mesita. Contestó, saludó a mi hermana con la sorpresa apropiada, dada la hora de su llamada, y luego dijo: «Ok, vale, está bien». En rápida sucesión, se volvió hacia mí con cara de confusión y me pasó el dispositivo. «Quiere hablar contigo. Lo necesita», dice. Tomé el teléfono, me lo puse en la oreja y antes de que pudiera saludarla, mi hermana gritó mi nombre. Me aparté con un gesto de dolor y le pedí que bajara la voz. Se disculpó y oí su respiración entrecortada mientras esperaba mi respuesta. Estuve a punto de preguntarle por qué no me había llamado a mi teléfono, hasta que recordé que lo había dejado arriba cargando. ¿Recibiste mis mensajes? ¿Lo sacaste de casa? No puedo hablar mucho. Ahora mismo está adentro pagando la gasolina.
Volverá en cualquier momento. A pesar de mi petición, no había bajado el volumen de su voz. Acababa de hablar en un tono que era menos un grito y más un siseo de pánico. Las palabras salían casi de un tirón, apenas inteligibles. Le pregunté de qué estaba hablando y soltó un ruido que era una extraña mezcla entre gemido y principio de risa. Un ruido que era sin duda el resultado de una mente que se tambaleaba al borde de la cordura. Los mensajes. Te envié tantos. La voz de mi hermana era tan alta que mi madre se dio la vuelta desde la cocina, después de haber oído la voz de su hija a través del teléfono. La llamada no se había hecho a través del altavoz, sino que de verdad era así de fuerte. La cara de mi madre pasó rápidamente de una expresión de confusión a una de preocupación maternal, y sus ojos me interrogaron sobre el estado aparentemente maníaco de su hija. Me encogí de hombros y alargué un brazo para que esperara mientras yo interrogaba a mi hermana, que seguía gritando. Hicieron falta varios intentos para hacerla callar, hasta que por fin se calmó. Rápidamente le hice una serie de preguntas antes de que decidiera volver a gritar. Le expliqué que mi celular había estado arriba cargándose y le pregunté sobre los mensajes. También le consulté si estaba bien y si podía dejar de gritar para tener una conversación normal. Ella escuchó todo esto en silencio, aunque su respiración seguía siendo agitada, ya fuera por el cansancio de haber estado a punto de fundir los altavoces del teléfono o por algún tipo de ansiedad, cuyo origen aún no me había compartido. Esperaba una larga explosión de emociones, tal vez relacionadas con el tipo que sospechaba que había entrado en su vida y había descartado su condición de vegana militante. En lugar de esto, con una voz que apenas superaba un susurro y contenía más tonos de emoción que todos sus gritos juntos, dijo: Si no lo sabes, es demasiado tarde. Ya no me quedan fuerzas para luchar. Luego colgó el teléfono. Me senté en el sofá, enmudecido por la gravedad de aquellas palabras de despedida. Mi madre se acercó y me preguntó que qué había dicho mi hermana. Ante eso, me limité a darle el teléfono. Ella lo tomó, se lo metió en el bolsillo y se sentó a mi lado en el sofá. Yo miraba hacia adelante fijamente, con la vista posada en el televisor, aunque sin verlo realmente. Las palabras de mi hermana, con todo y lo vagas que eran, habían logrado una indescriptible sugestión de desolación, de mortalidad funesta. Mi madre me puso una mano en el hombro y volvió a preguntarme qué había dicho su hija. Esta vez no intentó disimular su preocupación. Mi expresión la había asustado. El terrible significado de las palabras de mi hermana se transmitía a través de mi rostro estupefacto. Repetí lo que ella había dicho, aunque no podía, ni por asomo, transmitirle la forma en que lo había pronunciado. Aún así, eso bastó para angustiar mucho a mi madre, que sacó inmediatamente el teléfono, mientras sus manos temblorosas volaban sobre la pantalla de desbloqueo. Llamó a mi padre, quien se hallaba en el piso de arriba trabajando en su estudio. Él bajó justo cuando mamá se llevaba el teléfono a los oídos. No hizo falta que me dijera lo que había escuchado. El discurso automatizado era lo bastante audible con ella sentada a mi lado. Lo siento, la llamada no puede completarse. Por favor, intente de nuevo más tarde. Mi madre se quedó boquiabierta mirando el teléfono, al tiempo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo estaba igual de afectado, aunque las lágrimas aún no habían brotado de los míos. En cualquier otra situación, el mensaje habría tenido sentido, teniendo en cuenta el temblor que se había apoderado de sus ya ancianas manos al comienzo de su colapso. Pero yo la había visto hacer la llamada. No había marcado, había ido a su lista de contactos y había seleccionado el nombre de mi hermana. El teléfono de mi hermana, por la razón que fuera, se desconectó luego de nuestra extraña conversación. Mi padre nos miró a mi madre y a mí, con una expresión de diversión en el rostro. Mamá, al borde de un colapso mental total, volvió a intentar ponerse en contacto con mi hermana y su expresión de terror me confirmó que sería inútil. Tiró el teléfono sobre la mesa y corrió hacia mi padre, que la abrazó mientras decía: ¿Qué demonios está pasando? Antes de que pudiera abrir la boca, mi madre apartó la cara de la camiseta de mi padre, ahora manchada de lágrimas, y gritó: ¡A nuestra hija le pasa algo! Los ojos de mi padre se dispararon hacia mí. Sus cejas se alzaron de tal manera que comprendí inmediatamente su pregunta. Se preguntaba si mi hermana estaba pasando por otra fase,
una que podría ser peor que la vegana. Me encogí de hombros y volvió a centrar su atención en mi madre. Mientras le acariciaba el pelo, inseguro de cómo calmarla, se volvió hacia mí y me dijo de improviso: "Oh, tu teléfono ha estado sonando bastante antes. ¿Te esperaban hoy en el trabajo?". Mi teléfono. Mi hermana había dicho que había intentado ponerse en contacto conmigo varias veces. Sin contestarle, dejando que consolara a mi madre, y a pesar de no tener conocimiento del asunto, subí corriendo a mi habitación. Para cuando volví abajo con mi celular en la mano, mis padres estaban sentados en el sofá. Papá sostenía el suyo en la oreja, pero antes de que yo hubiera entrado en el salón, ya estaba negando con la cabeza. Tampoco había podido ponerse en contacto con mi hermana. Me miraron con ojos llenos de preocupación y una especie de esperanza de que los mensajes contuvieran información que explicara el extraño comportamiento de su hija y la repentina desconexión de su línea telefónica. Desbloqueé el teléfono y me sorprendió encontrar solo 4 mensajes de texto y una llamada perdida con un mensaje de voz sin escuchar. Dadas las circunstancias, esperaba ver un mayor número de intentos de localizarme. Abrí los mensajes de texto. El primero se había enviado poco después de colocar el teléfono en la base de carga inalámbrica de mi habitación. El siguiente se envió unos minutos después, el tercero luego de 1 hora y el último apenas 2 minutos después del tercero. Los leí y enseguida puse el teléfono en la mesita delante del sofá para que mis padres pudieran leerlos también. Mi madre alargó la mano, temblorosa, sin embargo se quedó paralizada a mitad del camino. Se encontraba petrificada por la aterradora incertidumbre de lo que podrían contener aquellos textos. Mi padre, un poco más acostumbrado que ella a los problemas familiares, había perdido un hermano de pequeño. Tomó el teléfono y se dispuso a leer. Su rostro, normalmente sereno, pronto se transformó en una expresión angustiada que provocó un grito de sorpresa en mi madre, quien finalmente le quitó el teléfono, decidida a leer los mensajes ella misma. Luego de unos eternos instantes, soltó el teléfono y empezó a lamentarse insensiblemente. Era un ataque de histeria sin precedentes que ni el abrazo de mi padre ni sus palabras pudieron calmar. Estos son los textos. No se ha cambiado nada. 16:38. Tenías razón, pero probablemente ya lo sepas. Mark era la razón. Comenzó con bromas. Decía cosas como: las plantas también están vivas. Solo estás cambiando una crueldad por otra. Me llamaba el terror de los árboles o carnicera de brócoli. Las cosas empeoraron después de eso. Él metía carne escondidas en mis comidas, nada importante. Solo pedacitos de tocino, carne o cubos de jamón. Lo suficiente para que yo lo probara y me sintiera culpable por lo rico que sabía. Entonces, él se reía y hacía algo lindo para que lo olvidara o directamente lo perdonara. Así fue durante semanas, hasta que dejó de intentar compensarme e insistió en que parara de atormentarme por darme el gusto de comer carne de especies más débiles. Por desgracia, lo hice. Comía carne. Me hice vegana solo de nombre. 16:43. El otro día comimos estofado. Carne, patatas, zanahorias, cebollas. Estaba buenísimo. Básicamente he estado viviendo con él. Estamos en una casa de tamaño decente fuera del campus, en un barrio bastante agradable. Sus padres son bastante ricos y le compraron la casa tras su primer año obligatorio en los dormitorios. Normalmente yo habría cocinado algo. Ese día, en cambio, insistió en cocinar él. Me dijo que comeríamos carne. No era una pregunta ni una afirmación que dejara lugar a discusiones, sino una orden. Estaba cansada de luchar, de resistirme, así que le seguí la corriente. Solo quería pasar un buen día con él. Comimos y, Dios mío, el estofado estaba increíble. Hacía años que no comía algo tan deliciosamente sabroso. De alguna manera, hizo que una comida relativamente sencilla pareciese algo preparado con maestría y esmero. Mark se alegró de verme disfrutar tanto. Aún así, había algo raro en esa felicidad. Su expresión se volvió demasiado feliz, mucho más que una de orgullo o alivio, al ver que un invitado disfruta de su cocina. 17:33.
Tienes que creerme cuando digo que no tenía forma de saber o siquiera sospechar la verdad. ¿Cómo podría haberlo hecho? Nunca antes la había probado y aunque no me había parecido normal, comparado con experiencias anteriores respecto a la carne, nadie daría naturalmente un salto tan terrible. Cuando me hizo pasar al sótano y me enseñó la sección refrigerada, me quedé comprensiblemente sorprendida. No es frecuente oír que alguien se dedique a la carnicería y almacene su propia carne, pues cuando abrió la enorme puerta de acero, supe de inmediato qué era lo que acababa de comer minutos antes. Los cadáveres refrigerados que colgaban de los ganchos en aquel espacio frío y brumoso no eran de animales. Los reconocí de inmediato como humanos. Me quedé estupefacta, asqueada de mí misma y del espectáculo que tenía ante mí. Además de eso, estaba temerosa de Mark porque, en aquel momento, creí que iba a unirme a aquellas formas descuartizadas. Había incluso unos cuantos ganchos vacíos, suspendidos del techo, balanceándose inquietantemente por alguna corriente de aire fresco. 17:35. Sigo teniendo miedo, pero ahora la fuente de mi miedo es otra. Ya no tengo miedo de Mark. De hecho, estoy agradecida, aunque me avergüence de ello, de que me haya dado esta oportunidad. He sido tan estúpida, especialmente durante esa fase de veganismo. Comer carne no tiene nada de malo, ni desde el punto de vista nutricional ni ético. Mark me lo ha demostrado. Me ha permitido experimentar la verdad de primera mano. Lo cierto es que hay un tipo de carne mucho mejor que todas. Una carne que, una vez probada, se convierte en lo único que puedes desear. Es cautivadora, casi una experiencia espiritual. Me encanta. Te confieso, tengo miedo. Miedo de lo que significa para mi vida y de lo que tendré que hacer a partir de ahora. El suministro de Mark no es infinito, y no es fácil conseguir este tipo especial de carne. Ahora que lo he tenido, ahora que he visto su colección, estoy metida en todo el asunto. Tendré que ayudarle a conseguir más carne. Quiero ayudarle. Me quedé helado delante de la mesita, mientras mi madre sollozaba en los brazos de mi padre. Me miró, y por primera vez en mi vida vi una expresión de desesperación absoluta en el rostro de mi padre. Fue terrible, inquietante, y me habría reducido a un estado emocional similar al de mi madre, si no hubiera recordado de repente que mi hermana también había dejado un mensaje de voz. Sin molestarme en escucharlo primero, puse el mensaje en los altavoces del teléfono. Era mucho más corto que el contenido de los mensajes, aunque tenía el mismo tono grave con el que mi hermana había hablado antes en nuestra llamada. A continuación, transcribo el mensaje de voz. Tienen que salir de la casa ahora. Sácalos, ya vamos. Mark insiste en que, para demostrar mi devoción por él, por la carne, la primera comida que preparemos juntos debe ser una receta familiar. Por favor, Aiden, tienes que salir de la casa. Sé que no puedo detenerlo y no sé si seré capaz de detenerme. Tengo tanta hambre, más hambre que nunca. Al final del mensaje, mi madre había dejado de llorar, conmocionada hasta el más absoluto silencio, aterrorizada más allá de todo sentido. Hicieron falta 3 gritos de mi padre para sacarme de mi propio estado de horror, y cuando volví a ser consciente de lo que me rodeaba, mi padre estaba llevando a mi madre por la cocina, hacia la puerta que daba al garaje. Con la mente adormecida por el terror, lo seguí automáticamente. Nos metimos en el todoterreno de mi padre y salimos a máxima velocidad por el camino de entrada, a la calle en penumbra. A pesar de no habernos encontrado a nadie a lo largo de varios kilómetros, sentí una especie de acoso incansable, alguna presencia o deseo profundo, proyectado psíquicamente por un perseguidor que aún no había encontrado nuestro rastro. Nos hemos registrado en un motel simple, sucio y común, a unos 300 kilómetros de nuestra ciudad. Mi madre está completamente entumecida, apenas es consciente de nada más allá de los estímulos más básicos. El rostro de mi padre está sumido en una perpetua expresión de ansiedad, y yo, cada vez que cierro los ojos, veo la cara de Mark, que mi hermana me envió hace unos meses en unas fotos, solo que en mi mente parece deformada, horrible y diabólicamente en una mueca de malicia caníbal.
con tiras ensangrentadas de carne humana sobresaliendo entre afilados dientes de marfil. Y en estas horribles imágenes que me invaden, veo a mi hermana a su lado, con el rostro trastornado por un deseo irracional y una sonrisa igual de asesina. Hace unos minutos, mi padre llamó a nuestros vecinos y les preguntó si habían visto algo raro en los alrededores de la casa. Vi cómo se le iba el color de la cara mientras escuchaba lo que decían, y luego terminó la llamada. Me encontré con su mirada y solo pude preguntarle, a través de mis ojos, lo que sabía. Se aclaró la garganta y sin mirar a mi madre, que estaba sentada en el borde de la cama, mirando distraídamente por la ventana, dijo: Allen y Lee dijeron que vieron a tu hermana y a un hombre entrar en el garaje y marcharse unos minutos después. Aparte de eso, ¿nada más? Mi padre dejó el teléfono en la mesilla de noche, apagó la lámpara y acostó suavemente a mi catatónica madre en la cama, a su lado. Unos instantes después, cuando mis temblores se habían calmado y mi miedo era manejable, me dirigí a la puerta de la habitación, asegurándome de que estaba cerrada con llave, y me metí en mi propia cama. A pesar de la hora, sabía que no iba a dormir ni un segundo. No sé en qué barrio vive Mark, ni qué tipo de coche conduce, ni siquiera si Mark es su verdadero nombre. A estas alturas, llamar a la policía parece inútil. Creo que mi padre llegó a la misma conclusión en algún momento del día. De lo contrario, creo que ya lo habría hecho. Mi hermana, guiada por algún caníbal horrible, posiblemente inhumano, ha desarrollado un profundo deseo por la carne humana. Incluso está dispuesta, monstruosamente, a devorar a su propia familia. Mientras apoyaba la cabeza en la almohada, recé en silencio para no volver a verla nunca más. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.